Bueno, hoy tenía pensado llegar al final de un estudio que estamos teniendo hace varios miércoles, que tiene que ver con el creyente como un administrador de las cosas que Dios le pone en sus manos, ¿no? Llamamos buenos administradores, porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos comprados por precio, por Dios, ¿no? Esa figura de la redención que la palabra de Dios nos enseña, y nos dice que todo lo que nosotros tenemos, nuestros recursos económicos, los dones espirituales, las capacidades que Dios nos da para servirle y también nuestro tiempo, le pertenecen al Señor y que nosotros tenemos que desarrollar una administración para Él. Y ya estábamos mirando acerca del dinero, vimos acerca de los dones y estamos mirando la administración de nuestros días, ¿no? Todos decíamos, cada uno de nosotros tiene una cantidad diferente de años, no sabemos cuántos, el Señor lo dirá, pero lo que todos tenemos cada día son 24 horas para administrar. Y en cuanto al tiempo, hay una división que la aprendemos de nuestro idioma español, que es el tiempo pasado, el presente y el futuro. Y ya estuvimos viendo las primeras dos. Nos queda la última, que es el futuro. Vimos que el pasado es una página para pasar. Las cosas que hicimos, sean buenas o malas, tienen que quedar atrás. No pueden seguir atándonos por pecados o errores o malas decisiones que cometimos. Eso ya quedó atrás. El Señor las ha perdonado si nosotros nos arrepentimos y nos ha restaurado o lo quiere hacer. Así que lo tenemos que dejar en el pasado. Si son éxitos, son glorias, si son grandes cosas que hicimos, también, porque si vamos a estar siempre mirando para atrás, nunca vamos a poder avanzar. Y Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. El presente es el tiempo en el que nosotros podemos actuar y es un tiempo donde a veces tenemos que enfrentar dificultades, tenemos que sufrir la disciplina, pero es un tiempo en el que hay que perseverar, hay que seguir adelante, caminando en la dirección que el Señor Jesús nos trazó. Y eso también implica un poco lo que vamos a ver hoy, que es el futuro. El futuro es el tiempo que tenemos por delante, obviamente. Y cuando uno habla de esto, piensa en el futuro como un proyecto para preparar, ¿no? Son las cosas que tenemos en mente, nuestro proyecto de vida y cómo tenemos que hacer o qué cosas tenemos que hacer ahora para que ese proyecto que estamos haciendo se concrete. Y alguien podría pensar, bueno, es un tema para adolescentes o para jovencitos o para personas que están arrancando el camino de la vida. Los que ya tienen más años, ya estamos por cerrar el libro y no queda mucho por proyectar. Pero no es así, no es así. ¿Saben? El otro día leía una cosa que me llamó la atención. El apóstol Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, y un versículo que seguramente muchos conocen, ¿no? Y Pablo dice, el tiempo de mi partida está cercano. Yo ya estoy para ser sacrificado, dice. Ya sabía que esa prisión en la cual estaba no iba a ser liberado otra vez para seguir sirviendo, como algunas veces le había pasado, sino que le esperaba una condena de muerte. Yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no? Y me está preparada la corona de justicia. Sigue escribiendo, un rato más adelante le dice a Timoteo, cuando vengas, tráeme la capa, la campera que me olvidé en la casa de un fulano ahí, y tráeme los libros, mayormente los pergaminos. No dice, ¿para qué una persona que está esperando la muerte necesita libros? Pablo era una persona que había leído mucho, tenía mucho conocimiento, sabía muchas cosas. Sin embargo, él, en la carta a los Filipenses, nos dice que el propósito de su vida era conocer más al Señor, seguir conociéndole hasta el final de su vida. De manera que no hay un final para proyectarnos, para pensar cosas que podemos hacer para Dios. Cada minuto que el Señor nos deja acá, que nos tenga en esta tierra, tenemos que seguir avanzando para cumplir este propósito para el cual el Señor nos alcanzó. Así que vamos a pensar un poquito en esto de proyectar nuestro futuro. Podemos y debemos prepararnos para el futuro, ¿no? Hacer lo que está en nuestras manos para alcanzar lo que pretendemos y lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Hay cosas que no podemos hacer, pero hay otras cosas que sí podemos hacer. Ahora,
esto es importante, porque a veces se entremezclan con las cosas que enseña la Biblia, algunas cuestiones de filosofías, ¿no? O de ideas que andan flotando en este mundo en el que nosotros vivimos, ¿no? Y a veces se dice que nosotros tenemos que soñar en grande, ¿no? Que tenemos que tener sueños, y parece que Dios tiene que ser el genio de la lámpara que cumpla nuestros sueños. Pero miren, la Biblia lo que enseña es que Dios no está para cumplir nuestros propósitos. Nosotros estamos para cumplir los propósitos de Dios. Nosotros tenemos que disponernos a cumplir su voluntad. El propósito que tenemos que tener como creyentes es poder caminar en la voluntad de Dios. Y nuestra preparación para el futuro tiene que ser tratar de discernir qué es lo que Dios quiere que yo haga para Él y caminar en ese sentido. Hay 3 formas incorrectas en las que podemos encarar el futuro. Pensé yo, ¿no? Para que alguno piensa en alguna otra, ¿no? Pero una forma incorrecta de encarar el futuro es creer que nada malo va a pasar, ¿no? Es el problema de la jactancia. Otra cosa es pensar que nada bueno va a pasar, ¿no? O que no pasa nunca lo bueno. Es el problema de la ansiedad. Y la otra es creer que no pasa nada con el futuro, y es el problema de la dilación, ¿no? De demorar todo. Pero vamos por parte, vamos a empezar por el primero, que es esto, el problema de la jactancia. Creer que nada malo va a pasar, que todas las cosas van a salir como nosotros las pensamos. Y eso está en la Biblia, está en Santiago capítulo 4, así que tenemos que leerlo, porque no me copié el texto hoy, así que tengo que buscar. Santiago, les dije, capítulo 4, versículo 13. Dice acá: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. Esto quiere decir, haremos negocio, no está hablando de traficante de nada raro, ¿no? Es una forma de comercio, ¿eh? Traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ciertamente es vuestra vida. Porque ¿qué es vuestra vida? Perdón, ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Acá Santiago está amonestando a algunos creyentes que armaban su proyecto de vida sin pensar en Dios. Y acá el problema no es ni hacer planes, ni tampoco es la forma de hablar. Santiago no está amonestando a los creyentes porque hacían planes o querían hacer negocios y ganar dinero, tener una actividad rentable. Tampoco le está amonestando porque no decían si Dios quiere, ¿no? No es la enseñanza del pasaje que cada vez que hablamos del futuro tenemos que decir si Dios quiere, si no está mal. El tema es que ellos hacían planes, se imaginaban un futuro, trazaban metas, pero jamás tenían en cuenta a Dios para ver si eso que iban a hacer estaba dentro de la voluntad de Dios o no. Y a veces lo que Dios quería quedaba completamente de lado. Jesús contó una historia, ¿no? Había un hombre rico, seguramente la conocemos porque es la parábola del rico insensato, se llama, ¿no? Había un hombre rico que había producido mucho grano, su campo había tenido una buena cosecha, así que él dice, todo lo que coseché no me cabe en el depósito que tengo, así que lo que voy a hacer es tirar abajo el que tengo, voy a hacer uno más grande y con lo que ya gané tengo para vivir por el resto de mi vida. Así que voy a decir a mi alma, come, bebe, regocíjate, porque tenés para mucho tiempo. Pero dice el Señor que esa noche el Señor estaba diciendo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿No? Y otra vez acá el Señor no le estaba diciendo necio a este hombre porque tenía un campo, porque había producido mucho o porque estaba mal el plan que había trazado. El gran problema que él tenía, otra vez, era que no estaba considerando a Dios en su futuro. Y nosotros usamos esta parábola para hablarles a los que no conocen al Señor, porque Jesús está diciendo que lo más importante que una persona puede poner al resguardo es su alma, ¿no?
¿de qué le sirve a una persona ganar todo el mundo, tener la ganancia del mundo, si pierde su alma? De manera que lo más importante es tener a salvo nuestra alma creyendo en Cristo Jesús como Salvador personal. Pero para nosotros también hay una enseñanza ahí, porque podemos correr el mismo riesgo de planear nuestra vida o plantear nuestro futuro en cuestiones solamente humanas, solamente desde el punto de vista de lo que significa el éxito en el mundo y no pensar en lo que Dios quiere para nosotros, no tener en cuenta la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando tenemos que buscar una pareja, cuando tenemos que pensar en lo que vamos a estudiar, cuando tenemos que elegir un trabajo, cuando vemos la forma en cómo administramos nuestro dinero, nuestros recursos, en todos esos momentos estamos proyectando cosas y con cada proyecto que hacemos podemos alejarnos o acercarnos de la voluntad de Dios. No considerar a Dios en nuestra vida es, dice Santiago, es pretencioso, es jactancia, porque nuestra vida no está en nuestras manos. Lo que va a pasar no depende de nosotros. Y claro, esto no quiere decir que uno tiene que estar obsesionado porque capaz que mañana se muere. Entonces quedo sin hacer nada ni en pensar nada porque total capaz que mañana me pasa un auto por arriba. No es el espíritu de la Biblia ese tan trágico, ¿no? Sino que nosotros cuando vayamos a planear nuestro futuro pensemos en Dios, ¿no? Pensemos en lo que Dios quiere para nosotros. Lo que hemos alcanzado hasta ahora, como dice una canción de Benavides, es gracias a Dios. El Señor nos trajo hasta acá y el Señor nos va a llevar hasta donde nos quiera llevar, pero nosotros tenemos que ponernos en tus manos, en sus manos. El apóstol Pablo tenía esa característica en su vida o esa idea bien arraigada. Cuando escribe la carta a los Filipenses, yo mencionaba hace un rato, Pablo también está en un aprieto y en ese momento sabe que lo pueden liberar o lo pueden condenar. Le dice, bueno, si me condenan y tengo que partir y estar con Cristo, es mucho mejor, pero quedar en el cuerpo me es más necesario por causa de vosotros. Y Pablo prefería no lo que era mejor para él, sino lo que era mejor para los creyentes y para la obra del Señor. Así que el problema de la jactancia es no tener en cuenta a Dios. Para resolverlo necesitamos cultivar la humildad, una conciencia clara de quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿no? Que Dios no está para cumplir nuestros planes, sino nosotros los planes de Él. Y que todo lo que tenemos que hacer, nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestros anhelos, someterlos a la voluntad de Dios. Dice en Santiago 4, capítulo 6, Santiago capítulo 4, versículo 6, perdón, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que si nosotros planeamos nuestro futuro pensando que todo va a salir de acuerdo con nuestros planes, dejando de lado a Dios, es jactancia. Y la jactancia, dice Santiago, no es buena. Tenemos que someternos a los planes de Dios, a la voluntad de Dios. Ahora, hay otro extremo que es el de pensar que nada bueno va a pasar, ¿no? Que todo lo que nosotros esperamos y anhelamos y tenemos en el corazón y le pedimos a Dios no llega nunca. Ese es el problema de la ansiedad. Deseamos tanto que pase que parece que no llega. Y Jesús habló de eso en Mateo capítulo 6, el conocido como Sermón del Monte, que hemos estudiado hace poquito en la reunión de los viernes, pero que nunca está de más volver a leer. Mateo capítulo 6, versículo 25. También es un texto bastante conocido. Dice Jesús, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios en el campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria
se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿No? Acá el Señor está hablando de un problema que nos afecta cuando empezamos a pensar demasiado en las cosas que están por delante, ¿no? El futuro tiene una característica inherente que es la incertidumbre. No podemos saber exactamente todo lo que va a pasar. Podemos tener alguna idea, pero no tenemos todas las variables bajo control. Así que eso nos puede poner un poco nerviosos, ¿eh? Y la inestabilidad de la vida genera un sentimiento de temor que nos puede llegar a preocupar, ¿no? Esta palabra afanarse no es robar como la usamos nosotros coloquialmente, sino es tener una preocupación desmedida, una preocupación demasiado grande para lo que se trata, ¿eh? En el Sermón del Monte, en la versión de Lucas, en el Sermón del Monte que está en el capítulo 12, Jesús lo reprende por estar en ansiosa inquietud. Es una expresión que habla de esta falta de paz del alma, porque siempre está nerviosa por todas las cosas y por los problemas que aún no han pasado. La ansiedad frente a la incertidumbre es una reacción natural. Es algo que nos ocurre cuando hay preocupaciones que nos agobia, pero no sabemos cómo proceder, no sabemos qué decir y termina paralizándonos. Ahora, el argumento del Señor es que cuando las preocupaciones por el futuro, que son normales, ¿no? Pensar en qué vamos a hacer el mañana, en guardar, en tener, en trabajar, etcétera, se salen de control y no nos dejan dormir, no nos dejan descansar, nos tienen tan preocupados que nos amargan el alma, estamos en un problema y estamos sufriendo de falta de confianza en Dios. El argumento de Jesús es el siguiente: miren la creación, Dios es el creador, ¿no? Y el Padre del creador de todas las cosas se preocupa de su naturaleza, ¿no? Nada pasa en la creación sin que el Señor lo sepa y lo permita. Ni siquiera un pajarito se cae sin que el Señor lo sepa, ¿eh? Y la Biblia dice en algunos salmos de manera figurada que el Señor sustenta la creación, Él da de comer, da aliento a todas las cosas. Toda la creación funciona porque el Señor está ahí. Ahora, si Dios se preocupa tanto por criaturas, ¿no? Como los pajaritos o las flores, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Decía un himno que a veces cantamos: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. El Señor tiene cuidado de nosotros, el Señor conoce nuestras necesidades incluso mejor y antes que nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es aprender a depender de Dios, a esperar en Él para la provisión de nuestras necesidades. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que esperar que el Señor cuide de nosotros y provea las cosas básicas para nuestra vida, ¿no? Acá el Señor está hablando de la comida, de la bebida y del vestido, que son necesidades básicas, ¿no? Dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, eso es lo básico, y en eso que tenemos que estar contentos de tenerlo y agradecidos a Dios. Ahora, dice Dios, ¿eh? Esas cosas el Señor las va a proveer. Tenemos que confiar. El salmista decía: yo fui joven y ahora soy viejo, pero nunca vi un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ¿no? El Señor va a proveer para esas necesidades. Eso no quiere decir que en ningún momento va a ser difícil económicamente y que alguna vez no estemos más apretados que otro, o que nunca nos falte trabajo y esas cosas, porque el Señor a veces permite que pasemos por experiencias para aprender a conocer su bondad, su fidelidad y su cuidado de nosotros. Pero sí nos habla de que tenemos que estar preparados para esperar de Él cada día. Cada día. Nosotros quisiéramos tener asegurado el futuro por delante, tener de aquí a allá
saber todo qué va a pasar y tener en el banco lo suficiente para cualquier problema que pueda pasar, que no haya imprevistos. Pero la Biblia nos enseña a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque a cada día le basta su propio mal y cada día traerá su propio afán. Quiere decir que está mal ahorrar, que está mal prepararse, que está mal... No. Lo que quiere decir es que tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y que no importa lo que pase, el Señor va a estar a nuestro lado. En el Antiguo Testamento hay una historia que nos ayuda a entender esta ilustración. Cuando Dios decide alimentar a su pueblo con maná, Él da unas instrucciones sencillas, ¿no? Cada mañana iba a caer del cielo ese pan, ¿no? Esa especie de pan con que el Señor los iba a alimentar mientras transitaban hasta la tierra prometida. Pero era algo que tenía que juntarse todos los días, ¿no? Excepto el viernes, que podían juntar doble ración para no tener que trabajar el día de reposo. Pero no podía guardarse, no podías guardarlo porque se echaba a perder. Y eso les enseñó a los israelitas a depender cada día de la provisión de Dios. Ellos al final terminaron entendiendo de que cada día ellos podían confiar en el Señor, ¿no? Y la Biblia nos hace esa reflexión muchas veces. Sus misericordias se renuevan cada mañana, su fidelidad es grande. La Biblia nos dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿no? El afán, esa preocupación desmedida, la tenemos que poner en las manos del Señor cuando oramos, ¿no? El Señor conoce las cosas que preocupan nuestro corazón. Dejémoslo en sus manos. En Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que la ansiedad también es una carga que podemos dejar en las manos del Señor, y confiar en que el Señor hará. Como dice el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Así que tenemos un extremo que es la jactancia de la autosuficiencia, de pensar que uno puede resolverse en la vida sin tener en cuenta a Dios, o esta otra actitud un poco más pesimista, de pensar que nada va a salir bien, de la ansiedad y la inquietud que se resuelve cuando conocemos a Dios y aprendemos a confiar en Él. Y hay tercer problema, otra forma equivocada en que podemos encarar el futuro, que es pensar que no pasa nada con el futuro, que nunca va a llegar, ¿no? Como que hay un botón de pausa en la vida y que podemos detener todo y no hacer nada. Y esto también es un problema, ¿no? Es una actitud, me parece, bastante frecuente en los que tenemos esta cultura latina y particularmente la uruguaya, ¿no? de patear la pelota para adelante, y bueno, veremos si las cosas no se resuelven solas, ¿no? Capaz que habrá que hacer algo. Y yo, pensando en esto, que es un problema que tengo, digo, hay algunas cosas que parecen bien vistas y otras que no tanto, ¿no? Hay actitudes que contribuyen a dilatar las cosas que parecen que están bien, ¿no? O que tienen un barniz de sabiduría, y otras que están directamente mal. Por ejemplo, la preparación permanente, los cambios constantes y la pereza profunda, ¿no? Son tres maneras en que a veces nosotros dilatamos las cosas. Una es la preparación permanente. Es cuando siempre estamos preparándonos para hacer algo, pero nunca hacemos nada. Nunca arrancamos a trabajar, nunca arrancamos un servicio, nunca tomamos una decisión, porque siempre nos estamos capacitando o preparando para hacerlo excelente, súper excelente, mejor que excelente. La cuestión es que en la cancha nunca se ve, porque siempre estamos sacándole un poquito más de punta al lápiz. Y hermanos, está bien capacitarse, por supuesto, la Biblia nos enseña que eso está bueno. Ahora, si toda la vida va a ser una capacitación y nunca vamos a jugar, entonces estamos en un extremo que no va a ser de bendición para nosotros ni para la obra del Señor. Si lo único que tenemos son buenas intenciones y nunca pasamos a la práctica, nos estamos quedando sin hacer nada para el Señor. Hay un pasaje en el libro de los Jueces que me hace acordar a Nelson, porque Nelson habló una vez de esto y me quedó grabado. Jueces capítulo 5, versículo 15.
Ahí es en ese libro donde hay un montón de batallas y de caudillos que convocaban al pueblo para defenderse, para luchar. Se había levantado un juez que se llamaba Arak y que con la ayuda, con el apoyo y la guía de una profetisa que se llamaba Débora, fueron a enfrentar unos enemigos y convocaron a todas las tribus de Israel, ¿no? Toda la gente de todos lados para venir a defender el territorio que Dios le había dado a Israel. Y miren lo que dice el versículo 15. Jueces 5:15. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Ese 5:15? Un poco la última parte. Yo digo, metí mal. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Dice después, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Y repite, entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón, ¿no? Y acá, de una manera elíptica, usando una figura del lenguaje, no dice, loco, no viniste, ¿no? Dijiste que ibas a venir y no viniste. Grandes propósitos del corazón, pero te quedaste al costado escuchando los balidos de las ovejas, no viniste a la batalla. Eso es cuando estamos en una preparación permanente. Siempre estamos declarando intenciones, pero nunca la ponemos en práctica. Otro problema que a veces nos puede afectar y que nos termina dejando en un círculo que no avanza es el del cambio constante. Como dice esa canción del Cuarteto de Nos, ¿no? Siempre estamos cambiando y nunca vamos a ningún lado. Entonces, la vida es un proceso dinámico, ¿no? Y obviamente en todo proceso hay marchas y contramarchas. Uno va a tomar una decisión, va a agarrar para un lado y de repente se da cuenta que no es por ahí y arranca para otro. Ahora, si eso es todo el tiempo, entonces nos estamos equivocando también, porque nosotros tenemos que perseverar en algunas cosas. Una de las cosas que para mí es más difícil es poder discernir cuando un obstáculo es una advertencia de que algo no está bien y cuando es algo con lo que tengo que perseverar. El apóstol Pablo sabía eso, yo no sé cómo hacía, ¿no? Él de repente pensaba ir a determinado destino, ¿no? Quería ir a un lugar, un viaje misionero. Y él de repente se daba cuenta de que el Espíritu de Dios lo guiaba a otro lugar. Había un impedimento y él decía, el Espíritu de Dios nos está diciendo que no vayamos para ahí, que vayamos para otro lado. Pero de repente en otro momento había otro impedimento y él decía, lo que pasa, no pudimos ir porque Satanás nos estorbó, ¿no? Pero vamos a intentar ir otra vez, ¿no? Y ese discernimiento es el que tenemos que buscar para saber cuándo algunas cosas que nos pasan son señales o indicaciones que nos están diciendo que estamos yendo por un camino equivocado y que tenemos que cambiar de rumbo, y cuándo son cosas sobre las cuales tenemos que perseverar. Perder un examen no quiere decir que tengamos que cambiar de carrera. Tener un compañero que nos hace burla en el trabajo no quiere decir que no tenga que trabajar. Son cosas con las que tenemos que perseverar. Ahora, si de repente hay otras situaciones que nos están poniendo en riesgo, ¿no? Ahí, yo qué sé, una persona que me está incitando a hacer algo malo en el trabajo, a que cometa un pecado, a que haga un delito, alguna cosa rara, bueno, eso es otra historia. Ahí tengo que analizarlo, poner en las manos de Dios para que Él me ayude. Pero sí, no puedo estar siempre corriendo para un lado y para otro porque nunca vamos a avanzar. Y lo que el Señor quiere es que los que ponen la mano en el arado caminen para adelante sin mirar para atrás. Y la otra cosa que también tiene que ver con esto de que no pase nada en nuestra vida es la pereza, ¿no? Es esta actitud de falta de voluntad para no hacer las cosas que tenemos que hacer. El perezoso siempre encuentra excusas para no hacer lo que tiene que hacer. Ahí dice, está nublado, va a llover, no vale la pena a la hora de sembrar porque va a llover. O está el león en la calle, o lo que venga, cualquier cosa le viene bien al perezoso. Y la Biblia nos habla mucho de la pereza y dice, por ejemplo, Proverbios 6, ve al hormiga perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y la hormiga enseña a veces a los creyentes o a las personas en general a que preparemos el futuro ahora que podemos hacer. Que estudiemos en el tiempo de estudiar,
que hagamos las cosas cuando tenemos fuerza, que sirvamos a Dios cuando tenemos tiempo, ¿no? Todas estas cosas van a ser de bendición. Lo que Dios quiere es la diligencia, un trabajo disciplinado y diligente, y no la pereza. Así que el futuro es incierto y no podemos librarnos por completo de la incertidumbre. Sabemos que hay cosas que van a pasar sobre las que no tenemos control. Ahora, ¿cómo encaramos eso? ¿Cómo resolvemos eso? Uno es la jactancia de la autosuficiencia, ¿no? Y creer que yo voy a hacer mis planes, voy a tener mis sueños y que froto la lámpara de Dios y Él me va a dar todo lo que yo le quiero porque está para servirme. O puedo caer en la ansiedad y en la desconfianza, y amargarme la vida porque estoy muy preocupado por cosas que todavía no llegaron a pasar y que probablemente nunca pasen. O puedo sentarme y esperar que las cosas me caigan en la mano. Ninguna de esas formas son una forma correcta de encarar el futuro. Pero como no quería dejar todo esto como formas incorrectas de mirar el futuro, estaba pensando en cuál es la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta de mirar el futuro? Y bueno, tiene que ver con la fe, ¿no? Hay una sola manera de poder descorrer un poquito el velo de la incertidumbre y es la fe. La fe no nos va a decir exactamente todo lo que va a pasar, cada paso del camino. No vamos a saber exactamente cada recoveco del plan de Dios para nuestra vida, pero sí nos permite saber el final, ¿no? El final. El texto que leyó Alex antes de empezar no lo había pensado, pero está perfecto, viene justamente al caso, ¿no? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Por qué podía seguir caminando David a pesar de todas las cosas que le pasaban en su tormentosa vida? Porque sabía que Dios al final iba a cumplir su promesa. Y si uno lee el capítulo 11 de Hebreos, va a ver que todas las personas que tomaron decisiones y que avanzaron muchas veces a ciegas en un camino de decisiones, siguiendo lo que Dios le decía que hicieran, no sabían lo que iba a pasar, pero sabían que Dios iba a cumplir su promesa. Un día Dios le pidió a Abraham que sacrificara al hijo del cual iban a venir las promesas. Y Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia un día, y unos días después le dijo, sacrificame a Isaac porque yo lo quiero. Y Abraham, en ese cortocircuito que va a haber sido su cabeza, decidió obedecer a Dios. Y el escritor de Hebreo nos dice, Abraham sabía o entendía que si tenía que matar a Isaac, Dios lo iba a devolver de la muerte. No sabía cómo iba a ser Dios, pero sabía que Dios iba a cumplir su promesa. Y por eso pudo estar dispuesto a hacer lo que iba a hacer, ¿no? Hay un coro que a veces cantamos que dice, ¿cómo lo harás? No sé, pero sé que lo harás. Y descanso en tus manos. Y ese es el desafío para nosotros al enfrentar el futuro. No sabemos cómo va a ser, no sabemos lo que va a pasar, desconocemos muchas cosas, pero sabemos lo que Dios va a hacer, ¿no? Y una de las cosas que Dios dice que va a hacer y que esperamos ardientemente es el regreso del Señor. El Señor Jesús dijo que Él iba a volver. Las últimas palabras de Cristo registradas en la Biblia, en el penúltimo versículo de Apocalipsis, son esas. Dice, ciertamente vengo en breve. Y ese futuro esperamos y eso es lo que nos alienta a caminar. Hay una canción de un cantante, viejo cantante, que se llamaba Alberto Cortés. No sé si alguno lo conocerá, ¿no? Pero Alberto Cortés tiene una canción que decía, a partir de mañana se llamaba la canción. Y la canción, toda la letra era todo lo que iba a empezar a hacer a partir de mañana. Y bueno, mañana empieza nuestro futuro. Así que quiere el Señor que todo lo que podamos hacer a partir de mañana sea para honrar a Dios y para esperar que venga. Amén.